Hola, ¿qué tal, estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen? Para la materia de ética profesional presentamos el tema El deber ser. El equipo está conformado por José del Jesús García Escalante, Carlos Eduardo Castellanos Pérez, José Eduardo Zacarías Bayona, Yafit Ali Jiménez Rodríguez y su servidora María Fernanda Ojeda Ramos. A continuación, comenzamos. Bueno, como hemos estado hablando anteriormente, la ética tiene como objeto de estudio la estructura, funciones, categorías y la evolución histórica de la moral. Esta disciplina explica, también describe y enseña la moral, o estudia y analiza las costumbres, los valores, las normas, los sistemas morales y la historia en ellos. Entendemos que es una disciplina que busca eh, dar una unión, una explicación a ciertos factores que influyen en la vida del profesional, en la vida del individuo como profesional, en cómo debe actuar, qué va a influir en él, cómo debe de desarrollarse o cómo debe de sobrellevar situaciones y sobre todo cómo debe de comportarse en el ámbito profesional. Esto para evitar ser poco profesional o ser catalogado como un mal profesional. También tenemos lo que es la bioética, que constituye un fenómeno histórico singular y mundial, nacido a finales del siglo XX para contribuir a la supervivencia y convivencia de la humanidad, así como de la vida en todas sus formas y de su medio ambiente. Esta ética viene más enfocado no solo al ámbito del individuo, sino también a lo que lo rodea, a lo que lo conforma, y el buscar un balance entre el individuo y el medio ambiente. Eh, Hablábamos sobre estas dos ramas de la ética debido a que no se categoriza en una o no se puede decir que solamente una de las dos funciona para buscar lo que estamos hablando sobre cómo es el deber ser de un profesional o qué características o qué parámetros o qué estrategias debe de tener un profesional para poder llegar al deber ser, ¿no? Para cumplir con el deber ser. Bueno, la valoración de las normas éticas tienen ciertas carencias como el pobre conocimiento de las actualidades, de las cualidades éticas que se deben de caracterizar los profesionales. También hay frecuentes actitudes éticas que contradicen lo que es el modelo del profesional, que son manifestaciones antiprofesionales o antimorales de lo ya establecido, la falta de disposición para el cambio positivo de actitudes, deficientes resultados formativos en contradicción con el deber ser. También tenemos carencias como la preocupación y el compromiso general de futuros profesionales que sean ineficientes tanto académicos como profesionalmente, como moralmente. Y hay algunos modelos de profesionales egresados que no garantizan que tienen el conocimiento para la concreción creativa de un modelo ético para un futuro profesional, formativo para un futuro profesional. Esto quiere decir que hay muchas carencias en el ámbito ético profesional, en el ámbito de cómo debe de ser un profesional, y evidentemente eso a lo largo de los años se ha visto enardecido, se ha visto aumentado, no por ser un profesional, no por tener un título significa que seas un buen profesional, significa que tengas conocimiento para tratar a la gente, para ser autosuficiente, para realizar algún cambio en tu vida, para crecer de gran manera, ¿no? Queremos entender que es muy difícil establecer el deber ser en cada profesión, pero sí existen ciertos parámetros, sí existen ciertas finalidades para poder serlo, y a continuación van a seguir hablando de eso mis compañeros. Mi nombre es Jafit Jiménez y yo les voy a hablar acerca
de la ética y algunas de sus categorías fundamentales. Primero que nada, en el siglo XIX, cuando sus profundas contradicciones como expresión del desarrollo social, se produjo el surgimiento del marxismo como teoría integral. Sus clásicos no se ocuparon especialmente de elaborar una teoría propia ética, pero expusieron el fundamento teórico metodológico para explicar los procesos de la realidad y del pensamiento. El argumento del carácter sociohistórico de la categoría Karl Marx expresó su esencia que los hombres, al establecer las relaciones sociales con arreglo al desarrollo de la producción material, crean también los principios, las ideas, las categorías, conforme a sus relaciones sociales. Estas ideas, estas categorías, son tan poco eternas como las relaciones de las que vienen de expresión, son productos históricos y transitorios. Si bien las categorías de la ética son conceptos fundamentales de esta ciencia, pues reflejan elementos de las partes más esenciales de la moral en su desarrollo y componen el aparato teórico de la ciencia y asimismo expresan los aspectos esenciales de la conciencia moral, la actividad moral y las relaciones morales. La sistematización de las categorías éticas y la necesidad de un sistema único de categorías fundamentales han impuesto diferentes líneas de pensamiento sobre este problema. La categoría fundamental de la ética. Las categorías fundamentales de la ética se estructuran en determinados sistemas integrales bajo un principio único de construcción. El análisis científico de las mencionadas categorías, reveladoras de funciones cosmovisivas, presuponen la unidad en los enfoques filosóficos y normativos, y se fundamenta esencialmente en el último enfoque. Todas las categorías éticas es normativa, siempre en orden, imponen y evalúan. Constituyen estos conceptos mediante los cuales se valoran en todas las sociedades la conducta humana. Por categorías fundamentales de la ética se entiende que es un conjunto de términos éticos más generales y aplicables a todos los estudios éticos. Son esencia el conjunto de conceptos que sirven como criterios generales para la valoración de la moral. Por ejemplo, en este caso, si el bien y el mal sirven para expresar una valoración positiva o negativa de los fenómenos sociales. La idea del bien se emplea para expresar interés, inclinaciones y esperanzas generales, y el mal expone la idea generalizadora de lo inmoral, aquello que contradice los postulados y las exigencias de la moral. De acuerdo con Hegel, si se borrara toda la distinción entre el bien y el mal, se habrá acabado la moral, y situarse más allá de ellos o desconocerlos implicaría asumir una posición amoral, neutral e indiferente, de lo cual en la práctica pues es imposible. El bien es definido en dos excepciones fundamentales, en el sentido general y en la categoría ética. En la forma más general de la definición y de la contraposición de lo moral y lo inmoral, de lo que tiene un significado moral positivo y negativo, de lo que responde al contenido de las exigencias de la moral y de lo que contradice. Y el concepto bien teórico ético se puede definir como un conjunto de cualidades morales de los hombres aislados o de los grupos sociales que contribuyen tanto al progreso social como al crecimiento de los humanitarismos en las relaciones entre los hombres. Por esencia, el bien es aquella cualidad que manifiesta más bien la capacidad de una personalidad de relacionar sus intereses con los demás. Es aquel valor
de la sociedad o una clase social determinada considerada moral, digno de imitación. Y por último, en la ética marxista, la categoría del bien se pone de relieve a través de distintos aspectos que encuentran vinculados entre sí el bien, como son la cualidad moral objetiva, significación de una acción, categorías generales vinculadas todo el conjunto de principios, valores, reglas, ideales, normas positivas de una moral determinada, objetivo moral de la conducta, virtud, valor y cualidad moral de un hombre. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es José Jesús García Escalante y pues les vengo a hablar del tema 3 de nuestro equipo. Tenemos lo que es la ética, que ya sabemos que es la ciencia de lo moral, y esta moral son las reglas de la vida en la sociedad y pues la conducta del hombre en cuanto a sus deberes a lo que a la sociedad se refiere. En la moral, el conjunto de fenómenos de objetivos es la vida social. Entre ellos se engloba lo que es la ética, la teoría filosófica de tales fenómenos, es decir, la ética en su carácter de ciencia y la moral su objetivo de estudio, o su objeto de estudio, mejor dicho. Fue necesario determinar los grados de desarrollo en la sociedad, diferenciar los tipos de trabajo entre el manual y el intelectual, al igual que las clases sociales, para que todas estas teorías de la ética cobraran alguna fuerza y entre ellas se determinaran algunas clasificaciones como puede ser la ética descriptiva detallada a la moral, la ética teórica que explica la moral, la ética normativa que enseña la moral, la ética profesional que estudia la moral en los campos particulares de la actividad humana. Bueno, pues todo esto quiere decir que la ética cumple un papel metodológico con respecto al conjunto de ciencias que interactúan en el estudio de la conducta y la educación moral del hombre. Y pues todo esto termina siendo un tipo de esquema sistematizado donde se adquieren los conocimientos obtenidos en las diferentes ramas. En este sentido, la ética es la teoría, la investigación y la explicación de la moral en su totalidad, diversidad y variedad. Todo esto radica en algunos elementos que son de carácter filosófico, por decirlo así, de la ética, como ciencia de origen de la estructura, la esencia y algunas regularidades de desarrollo histórico de la moral. Bueno, y pues todo esto corresponde a una ética pues normativa, por decirlo así, y esta engloba una definición que puede ser como un conjunto o sistema de prescripciones, recomendaciones, normas y valores acerca de cómo debe de ser la conducta de los hombres en la sociedad, así como el mecanismo en que éste se transforma en impulsos y motivos morales subjetivamente aprendidos de los actos humanos. Y desde la perspectiva de la ética normativa se expresa una relación de lo ideal hacia el mundo real, y esto sería la materialización de las relaciones humanas medidas por medios, metas y situaciones con un fin planificado. La veracidad de una conducta o norma moral no proviene de un proceso de abstracción humana, sino de una relación de la realidad objetiva, la que tiene que estar en correspondencia del rol y el papel de las fuerzas impulsoras de la sociedad y acordes a sus intereses. Y todo esto debe estar contenido o integrado a la actividad de estas fuerzas.
Bueno, mi nombre es José Eduardo Zacarías Bayona y a mí me toca hablar sobre el tema de ser y el deber ser. Bueno, para empezar, acerca del ser y el deber ser, el acercamiento de un modelo formativo en una serie de actos y acciones de conducta humana de los hombres, la cosificación en el proceso del ser y el deber ser responde a la posibilidad y concreción de las vías para alcanzar la perfección. ¿A qué se debe esto? Vemos que son pequeñas cosas que nos llevan hacia lo bueno, por así decirlo, que nos llevarían a alcanzar nuestro máximo punto de perfección. En teoría, porque pues sabemos que nadie es perfecto. El ser quien se es. La realidad y la idea moral son interceptados por el deber ser, donde éste tiene la función de un hilo conductor que se expresa mediante las normas como son o como deben de ser representaciones en el desarrollo social. La ética engloba la conciencia moral, lo normativo, lo ideal, para superar la contradicción individuo-sociedad. ¿A qué se refiere esto? Eh, Vemos que se enfoca a todo lo que es la humanidad, por así decirlo, o lo que cabe del libre albedrío, y de esta manera superar todo lo que no tengamos estable, teniendo en cuenta que al individuo como sujeto activo con la libertad para elegir. Sin embargo, esta última es relativa en tanto el sujeto depende la sociedad. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos algo que es la libre expresión, podemos hacer lo que queramos, pero claro, mediante las normas que rigen la sociedad, porque una sociedad de eso se basa, si no, no se podría llevar a cabo. En lo que es la ética normativa es una forma específica de reflejo donde la realidad no solo se refleja, sino se transporta por el sujeto cognoscente. Esto significa que su especialidad radica en su forma de reflejar lo cognitivo. Debido a las acciones que nosotros realicemos, en pocas palabras, se refleja en nuestra persona, así de fácil. Es muy empírico, por así decirlo, y cabe mencionar que sobre un artículo que nos basamos, se afirma que la configuración debe de ser en el proceso formativo de los futuros profesionales en nivel superior, ya que resulta la interacción de al menos 4 esferas, las que nos conforman según su modelo ético, de las cuales hablaré más a fondo sobre ellas, ya que es muy importante para tener una buena comprensión sobre el tema. Bueno, dice que se abordan las mismas. Una es la dimensión normativa, donde se realiza la sistematización acerca de los principios respectivos normativos de la ética socialmente establecidas, a través del trabajo con documentos normativos y legislativos. Básicamente es donde se rige el sistema que debemos de llevar a cabo a través de las normativas que son las que nos rigen como sociedad. También tenemos lo que son la dimensión cognitiva, donde se lleva a cabo la apropiación consistente, sistemática del conocimiento y los valores acerca de las principales normativas éticas, de la profesión, de los problemas éticos. Principalmente estos son los que nos afectan hacia nosotros mismos o a las mismas personas que se encuentran en la situación, así como las principales vías de erradicación. Básicamente es culminar y terminar ciertas pequeñas cosas. Está las dimensiones conductual, actitudinal, donde se producen manifestaciones de comportamiento en contexto educativo, en el que el individuo vive y se desarrolla, así como su comprensión sobre la profesión y las acciones que presenta a su disposición al mejoramiento de actitudes. Dimensiones procedimentales es otro apartado en el cual va un poquito más allá, donde se concretan los métodos y los procedimientos de trabajo.
Si nos podemos dar cuenta, es en el punto clave en el que toda la teoría antes dicha se concreta de manera práctica y aplicada a la sociedad, ya que estos procedimientos del trabajo educativo van dirigidos hacia la comprensión consciente y la actuación consecuente de las normativas éticas. Aquí es donde va regida totalmente la sociedad. Eh, y otra, como un extra, se cabe mencionar que desde la base teórica ética que es reseñada con el sujeto ofrecido para obrar pedagógicamente, según lo que es la Cubana 1923, que es una base muy marcada, ya que en Cuba no se hay la misma libertades que en la sociedad que nosotros estamos, en este caso México, debido a que hay mucha represión, tal vez ha disminuido, pero no tienes derecho a... Tienes derechos, pero no puedes tomar tus propios caminos. Aquí está muy marcada lo que es la ética en este aspecto. ¿Por qué? Porque se rigen bajo un reglamento el cual es de alguna manera intachable, ya que se puede encontrar el aporte esencial de las ideas que sustenten un modelo de proceso formativo para futuros profesionales de nivel superior, como también los rasgos actitudinales y que caracterizan a su agente social. Por mi parte sería todo, espero y les haya quedado claro, los dejo con mi compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Eduardo Castellanos Pérez y voy a hablar sobre el proceso formativo que deben de tener los futuros profesionistas. Bueno, en el nivel superior tiene que ser un modelo de los cuales las cualidades humanas y las capacidades que deben caracterizar al profesional deben de ser cualidades morales que estarán dadas por una actitud y los conocimientos profundos sistemáticamente perfeccionados. Los profesionales en México estarán comprometidos con su deber y serán incondicionales, dispuestos, innovadores, activos y conscientes cumplidores de su compromiso esencial. El proceso formativo de estos profesionistas es un proyecto vivo y revolucionario. Su tercer deber ético, perfeccionarse sistemática y dialécticamente en la organización y en la conducción de los procesos, como expandir ideas y la expansión igual de los valores en el uso de la ciencia como herramienta básica de las transformaciones y la médula esencial de cualquier acción formativa. ¿Okay? También tenemos que desde la perspectiva antes abordada interesa saber qué cualidades éticas profesionales deben caracterizar a quienes conducen el proceso y deben formarse en el futuro profesional que hoy acude pues en varias universidades de México. Una de ellas pues la UNACAR, ¿no? Donde estamos. Al margen de disposiciones estatalmente establecidas o legisladas, la experiencia laboral, la experiencia personal y los ciertos consultados coinciden en señalar que el profesional debe de poseer un amplio, diverso, divergente, sistemático, estratégico y profundo, además de cualidades que le permitirán brindar las soluciones más adecuadas a los problemas que se presentan dentro de una comunidad o una sociedad ya grande, por así decirlo. También debe tener disposición y entrega para el aprendizaje continuo. ¿Okay? También debe asumir valientemente las consecuencias derivadas de una acción que no es ética o por llamarla mala interpretación. ¿Okay? Pues no es lo mismo oír que escuchar. El primero es un hecho estrictamente biológico y el otro es esencialmente social, lo que agrega el riesgo que extraña de la manera en que lo escuches interpreta. También debe tener claridad de las tareas que le corresponden a desarrollar. También debe de cumplir con ejercer el ejercer el ejercicio de la crítica y la actitud. ¿Okay? También debe de ser autocrítico. Bueno, también debe ser discreto y modesto en las opiniones que se omiten, tanto tolerantes con las demás opiniones.
Y por último, hacer de la consagración el trabajo y una disciplina como un modelo de vida cotidiano de la acción. Bueno, entonces, esto sería toda mi parte. Soy Carlos Eduardo Casinos Pérez. Gracias.